Eran exactamente las 2:45 de la madrugada, cuando el Mercedes-Benz negro de Roberto Valenti se deslizaba silenciosamente por la avenida del Libertador, dirigiéndose hacia la zona de Puerto Madero. Buenos Aires, la ciudad que se jacta de no dormir nunca, parecía haber entrado en una rara tregua bajo la llovizna invernal. Los adoquines mojados de las calles cercanas al río reflejaban las luces anaranjadas de las farolas, creando una atmósfera casi cinematográfica. Roberto no debería haber estado allí. Debería estar en su ático en Recoleta, durmiendo el sueño de los justos y de los muy ricos. Pero el insomnio, esa vieja compañera que el dinero no lograba sobornar, lo había expulsado de su cama de sábanas de hilo egipcio. Él era el dueño y señor de El Emperador, una cadena de restaurantes de alta gastronomía conocida por su excelencia, su lujo desmedido y su lista de espera de 3 meses. Roberto era un hombre que había construido su imperio, verificando cada detalle, desde el plegado de las servilletas hasta el punto exacto de sal en el ojo de bife. Aquella noche, una inquietud sin nombre, un presentimiento oscuro, lo guió hasta su sucursal principal. Se dijo a sí mismo que solo iba a verificar los nuevos refrigeradores de maduración de carne importados de Alemania, pero en el fondo buscaba el silencio de su templo gastronómico para calmar el ruido de su mente. Estacionó el auto en el espacio reservado. El restaurante estaba oscuro, una fortaleza de ladrillo visto y cristal frente al dique. Desactivó la alarma silenciosamente y entró. El olor a madera pulida, cuero y los restos de aromas de especias del servicio de la cena lo recibieron. Todo parecía estar en orden. Las mesas estaban preparadas para el almuerzo del día siguiente, las copas de cristal alineadas como soldados en formación. Hola, disculpa la molestia, pero te pido que le des me gusta y te suscribas al canal. Así me ayudas a traerte más videos de historias como este. Gracias. Caminó hacia la cocina industrial, el corazón palpitante del lugar, esperando encontrar solo el zumbido monótono de los motores de refrigeración y la oscuridad absoluta. Sin embargo, al acercarse a las puertas dobles vaivén que separaban el salón de lujo del área de servicio, lo escuchó. No era el sonido de las máquinas, era un sonido humano, rítmico y metálico. Clac, shh, clac. Platos chocando, agua corriendo a presión. Y por debajo de ese ruido industrial, algo que hizo que el vello de la nuca de Roberto se erizara. Un sonido agudo, entrecortado, como el de un animal pequeño intentando respirar después de correr. Un llanto ahogado. Roberto se detuvo en seco. Su mente repasó escenarios lógicos a la velocidad de la luz. Un ladrón buscando la caja fuerte, un empleado que se había quedado dormido y ahora intentaba limpiar su rastro, un vagabundo que había logrado burlar la seguridad. Sintió que la rabia subía por su garganta. Su cocina era sagrada. Nadie tenía permiso para estar allí fuera del horario de operación. Con pasos firmes, pero sigilosos, empujó levemente una de las puertas de metal. La escena que se reveló ante sus ojos no se parecía a nada que hubiera podido imaginar en sus peores o más extraños sueños. La cocina industrial, vasta y llena de islas de acero inoxidable, estaba en penumbra, iluminada únicamente por la luz de servicio sobre el área de lavado profundo, y allí, subida sobre un cajón de madera improvisado para alcanzar la pileta profunda, había una figura minúscula. No era un adulto, no era un ladrón, era una niña. No debía tener más de 8 o 9 años. Llevaba una camiseta publicitaria que le servía de vestido, con las mangas remangadas hasta sus hombros delgados, y sus brazos finos estaban sumergidos en el agua jabonosa hasta los codos. A su lado, una pila de ollas industriales y platos sucios se alzaba como una montaña inescalable. La niña fregaba con una ferocidad, con una energía desesperada que no pertenecía a la infancia. Su pequeño cuerpo se sacudía con cada movimiento de la esponja de acero contra el metal quemado, y lloraba. No era un llanto de berrinche, ni de dolor físico inmediato. Era un llanto de agotamiento puro, de miedo, un lamento continuo y bajo que ella intentaba tragar para no hacer ruido en la inmensidad de aquella cocina vacía. Roberto
se quedó paralizado, sosteniendo la puerta. La imagen era tan absurda, tan violenta en su contraste, una niña pequeña en un escenario industrial frío a las 3 de la mañana, que tardó unos segundos en procesarla. La rabia inicial dio paso a un shock helado. ¿Quién era ella? ¿Cómo había entrado? ¿Dónde estaba la seguridad del complejo? Dio un paso hacia adentro, y el sonido de su zapato de cuero italiano sobre el piso de cerámica antideslizante resonó como un disparo en el silencio. «Oye», dijo él. Su voz salió ronca, extraña. La reacción de la niña fue instantánea y aterradora. El plato de cerámica que sostenía se le resbaló de las manos enjabonadas y se estrelló contra el suelo, explotando en 1000 pedazos. Ella giró sobre el cajón de madera, casi perdiendo el equilibrio, y sus ojos se abrieron en un pánico absoluto. No vio a un hombre, vio a un monstruo, a un juez, el fin de su mundo. Comenzó a negar con la cabeza, frenéticamente, el cuerpo temblando tanto que sus dientes castañeteaban. Intentó hablar, pero el aire no pasaba por su garganta cerrada por el terror. Roberto, viendo el pavor en los ojos de la criatura, sintió una presión en el pecho. Estaba acostumbrado a intimidar a proveedores y a chefs ejecutivos con egos gigantes, no a niños. Levantó las manos, mostrando las palmas abiertas en señal de paz. «Calma», dijo, intentando suavizar el tono autoritario que le era natural. «No te voy a hacer daño. Cuidado con los vidrios, no te muevas». La niña miró los fragmentos en el suelo y luego a él. El miedo en sus ojos era tan profundo, tan adulto, que Roberto sintió una vergüenza ajena, como si él fuera el culpable de aquel miedo solo por estar allí, de pie, con su traje caro. «¿Quién sos?», preguntó él, dando un paso más, despacio. «¿Qué haces acá a esta hora? Jamás permitiría que una nena trabaje en mi cocina. ¿Quién te mandó a hacer esto?». La niña no respondió. Bajó del cajón con cuidado, ignorando los cristales, y comenzó a retroceder hacia la salida de servicio, encogiéndose contra la pared de azulejos blancos. «Por favor», susurró ella, con la voz quebrada. «Yo limpio. Yo pago el plato. No le cuente a nadie». La frase golpeó a Roberto con fuerza. «Yo pago el plato». Una niña de 8 años negociando una deuda laboral a las 3 de la mañana. «Nadie va a pagar nada», dijo Roberto, firme. «Pero no vas a salir de acá hasta que me digas qué está pasando». Bloqueó el paso, no para amenazar, sino para impedir que ella huyera hacia la noche peligrosa de Buenos Aires. Miró sus manos. Estaban rojas, arrugadas por el agua caliente y el detergente industrial, posiblemente con cortes causados por la virulana. Aquello no era un juego. Aquello era explotación, o algo muy cercano a eso, ocurriendo bajo sus narices, en su restaurante premiado. La madrugada apenas comenzaba, y Roberto sabía que no saldría de allí hasta desentrañar aquel misterio doloroso. El silencio de la cocina solo era roto por la respiración irregular de la niña y el zumbido de la cámara frigorífica, testigos de un secreto que estaba a punto de ser revelado. Roberto mantuvo su posición, una estatua de autoridad y confusión en medio de la cocina de acero inoxidable. La niña, acorralada contra la mesada de preparación de ensaladas, parecía un animalito atrapado. Él podía ver su pecho subiendo y bajando rápidamente, el pánico pulsando en su cuello. Necesitaba desactivar aquella bomba de miedo antes de poder obtener cualquier respuesta coherente. Se agachó. Era un gesto simple, pero poderoso. Al ponerse a su altura, dejaba de ser el gigante dueño del restaurante y pasaba a ser solo un hombre. «Escúchame», dijo, bajando la voz hasta que fue casi un susurro. «No soy la policía. No voy a gritar. Soy el dueño de este lugar. Me llamo Roberto». La mención de que él era el dueño hizo que los ojos de la niña se abrieran aún más, si es que eso era posible. En lugar de calmarla, la información pareció confirmar su peor pesadilla. «El señor Roberto», murmuró ella, como si el nombre fuera una leyenda urbana que había escuchado susurrar con temor. «Sí, y quiero saber por qué estás lavando mi vajilla en lugar de estar en tu cama soñando. ¿Quién te trajo?
La niña miró a los lados como si buscara una ruta de escape o a alguien que pudiera salvarla. Se mordió el labio inferior, conteniendo el llanto. «No puedo decirlo», dijo ella con voz trémula pero firme. Había una lealtad feroz en ese tono, una determinación de proteger a alguien a cualquier costo. «Tenés que hablar», insistió Roberto, pero con gentileza. «Mira tus manos, están lastimadas». Señaló un pequeño corte en su dedo, donde el jabón debía estar ardiendo terriblemente. «Esto no está bien. Si alguien te está obligando a hacer esto...» «Nadie me obligó», interrumpió ella, defensiva. «Yo quise venir. Necesito terminar. Si no termino las ollas grandes no cuenta». Roberto frunció el ceño. La lógica de la frase era perturbadora. No cuenta. Como si fuera una meta, un juego sádico. Se levantó y caminó hacia la pileta. El agua estaba fría. Había grasa flotando. Era un trabajo pesado, sucio, que sus lavaplatos profesionales detestaban hacer. «¿Quién te trajo?», preguntó de nuevo, dándole la espalda para fingir inspeccionar una olla y disminuir la presión de la mirada directa. «¿Tenés llave? ¿La alarma estaba desactivada en la entrada de servicio?». El silencio se extendió por largos segundos. La niña estaba librando una batalla interna. Finalmente, el agotamiento y el peso de la autoridad de Roberto vencieron. «Mi mamá...». La voz salió tan baja que él tuvo que inclinarse para oír. «¿Tu mamá?». Roberto se giró despacio. «¿Quién es tu mamá? ¿Trabaja acá?». La niña asintió, las lágrimas volviendo a correr silenciosamente. «Ella es... la Marta». Roberto sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. El aire salió de sus pulmones. Marta. Marta no era solo una empleada, era la gerente de cocina, la mujer que estaba con él desde hacía 6 años, desde que El Emperador era solo un proyecto ambicioso en un local pequeño. Marta, la mujer eficiente, puntual, que tenía las llaves del establecimiento, su confianza irrestricta, la mujer que él elogiaba ante los inversores como ejemplo de dedicación. «¿Marta te trajo acá?». La voz de Roberto se endureció involuntariamente, la decepción coloreando sus palabras. «Marta te puso a lavar platos a las 3 de la mañana». La niña percibió el cambio en su tono y entró en pánico nuevamente. «No, no la rete. Por favor, señor Roberto. Ella no quería. Ella dijo que no». «Entonces, ¿por qué estás acá, nena?». Roberto luchaba por conciliar la imagen de la Marta profesional con la de una madre que explotaba a su hija. «Porque ella está cansada», sollozó la niña, cubriéndose la cara con las manos enjabonadas, manchando su rostro de espuma y lágrimas. «Ella llega a casa y no puede ni caminar. Le duele el brazo. Llora en el baño para que yo no la escuche. Ella dijo que usted es muy exigente, que si las ollas no brillan, usted la va a echar. Y no podemos quedarnos sin plata ahora». Roberto se apoyó en la mesada de acero, sintiendo el frío del metal en la espalda. La imagen de Marta, siempre sonriente y eficiente, comenzó a resquebrajarse en su mente. Sabía que era exigente. Se enorgullecía de ello. El estándar Valenti lo llamaba. Pero nunca imaginó que su búsqueda de la perfección estuviera costando la infancia de alguien. Miró a la niña. No estaba allí por coerción física, estaba allí por amor. Un amor desesperado y distorsionado, nacido de la necesidad de supervivencia. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Clara». «Clara, ¿tu mamá sabe que estás acá ahora?». Clara negó con la cabeza. «Ella cree que estoy durmiendo en el depósito. Me trajo porque no tenía con quién dejarme en casa. La vecina viajó. Me dijo que me quedara quietita en la colchoneta del fondo. Pero vi las ollas. Vi que ella no iba a terminar antes de que usted llegara a la mañana. Y vine a ayudar». Roberto sintió una ola de náuseas. La situación era peor de lo que pensaba. No era solo explotación, era un sistema de vida fallido. La madre trayendo a la hija a dormir en un depósito de restaurante porque no tenía red de apoyo. Y la hija viendo la desesperación de la madre, asumiendo el trabajo de un adulto. «¿Ya hiciste esto antes?», preguntó, temiendo la respuesta.
Clara bajó la mirada. Solo unas veces, cuando el ayudante Pedro faltó, mi mamá estaba desesperada. Aprendí rápido, señor Roberto. Lavo bien, lo juro. Mire este plato. Tomó un plato limpio y se lo extendió, como una ofrenda de paz, como prueba de su valor. La manita temblaba, el plato brillaba. Roberto miró el objeto y sintió ganas de llorar. Tomó el plato de su mano y lo colocó en la mesada con delicadeza. «Basta, Clara», dijo él. Se terminó. La niña comenzó a llorar más fuerte, un sonido de pura desesperación. «No me eche. Si no termino, mi mamá va a tener problemas. Necesito ayudarla a pagar mi escuela. Ella dijo que si pierde el trabajo, me va a tener que sacar del colegio bueno». La frase quedó flotando en el aire. Pagar mi escuela. Aquella niña estaba lavando la grasa decenas de $100 para garantizar que pudiera tener un futuro. El ciclo de sacrificio era tan brutal y tan claro que Roberto se sintió pequeño, minúsculo en su traje caro. Había construido un imperio sirviendo comida, pero nunca había percibido el hambre real que existía en su propia cocina, el hambre de dignidad, de futuro, de seguridad. Y ahora, a las 3 de la mañana, tenía que decidir qué tipo de hombre era. La confesión de Clara sobre la escuela fue el golpe final en la armadura de Roberto. Miró a la niña, pequeña y frágil en medio de aquella cocina industrial gigantesca, y vio algo que raramente encontraba en sus juntas directivas o reuniones de negocios: un coraje puro y altruista. Ella no estaba allí para comprar un juguete o un celular. Estaba allí lavando la suciedad de extraños para comprar el derecho a aprender. «Tu escuela», repitió Roberto con la voz ronca. «¿Te gusta estudiar, Clara?» La niña se limpió la nariz en el hombro de la camiseta, sorbiendo. «Soy la mejor de la clase en matemáticas», dijo con un destello repentino de orgullo infantil que perforó la tristeza del momento. «Mi mamá dice que si estudio mucho, un día no voy a necesitar limpiar el piso de nadie. Ella gasta casi todo su sueldo en la cuota del colegio privado del barrio. Por eso no puede perder este trabajo. Por favor, señor Roberto, déjeme terminar. Solo faltan las sartenes». Hizo ademán de volver a la pileta, pero Roberto actuó rápido. Se adelantó y cerró el grifo industrial con un movimiento seco. El silencio repentino del agua corriendo hizo que el ambiente pareciera aún más pesado. «No», dijo él, firme, pero sin ira. «Ninguna nena va a lavar platos en mi restaurante para pagar la escuela. Eso está mal, Clara. El mundo no debería ser así. Pero mi mamá», empezó a protestar ella, el pánico volviendo a sus ojos. «Tu mamá no va a ser despedida por unos platos sucios», garantizó Roberto. «Pero no podemos seguir así. ¿Entendés? Esto es peligroso. Deberías estar durmiendo, deberías estar soñando». Vio la resistencia en sus ojos. Era la resistencia de quien aprendió demasiado pronto que las promesas de los adultos no siempre se cumplen. Clara no confiaba en él. Confiaba solo en el esfuerzo de sus propias manos. «Dijiste que tu mamá está acá», dijo Roberto. «¿Dónde está?» Clara señaló hacia la puerta del fondo, que llevaba a la oficina de la gerencia y al pequeño depósito de secos. Fue a hacer el inventario. Dijo que necesitaba contar las botellas de vino porque faltó una la semana pasada y pensó que usted se la iba a descontar. Roberto cerró los ojos, sintiendo una punzada de culpa. Recordaba haber enviado un correo electrónico áspero sobre el control de stock la semana anterior. No imaginaba que su exigencia de eficiencia se hubiera transformado en terror nocturno para su empleada. «Quédate acá», ordenó Roberto. Arrastró un taburete alto. «Sentate. No toques nada. No laves nada. Voy a buscar a tu mamá». Clara obedeció sentándose en el borde del taburete, las piernas balanceándose sin tocar el suelo, las manos rojas y unidas en el regazo como si estuviera rezando. Roberto caminó hacia el pasillo. Sacó su celular y marcó el número interno de la oficina de gerencia, aunque estaba a pocos metros. Quería anunciar su presencia antes de entrar para no causarle un infarto a Marta. El teléfono sonó 3 veces. Luego atendieron. «¿Hola?» La voz de Marta estaba temblorosa, exhausta.
Marta, soy Roberto. Vení a la cocina principal. Ahora. Hubo un silencio del otro lado de la línea, seguido por un sonido ahogado de algo cayendo. «Señor Roberto, ¿usted está acá?» «Estoy en la cocina, Marta. Y no estoy solo. Vení». Cortó. Segundos después, escuchó pasos apresurados, casi una carrera. La puerta del pasillo se abrió y apareció Marta. Estaba pálida, con ojeras profundas bajo los ojos, vistiendo su uniforme de gerente impecable, pero con el cabello desalineado. Cuando sus ojos se posaron en Clara, sentada en el taburete con las manos heridas y el rostro manchado de llanto, y luego en Roberto parado al lado de la pileta llena de vajilla, las piernas de Marta fallaron. No se desmayó, pero se encorvó, como si hubiera recibido un golpe físico. «Clara», susurró Marta, horrorizada. «Te dije que te quedaras en el depósito. Te dije...» «Mamá, perdón». Clara saltó del banco y corrió hacia su madre. «Yo solo quería ayudar. No quería que estuvieras cansada». Marta abrazó a su hija, cayendo de rodillas al suelo de la cocina. Miró a Roberto y la expresión en su rostro era de pura derrota. Ya no había lucha en ella, solo la aceptación del final. «Señor Roberto», comenzó con la voz embargada, «sé lo que parece, sé que es imperdonable. Puede despedirme, lo entiendo. Solo le pido, por favor, no llame a servicios sociales, no me quite a mi hija». Estaba desesperada. La visión de aquella mujer fuerte que comandaba su cocina con mano de hierro, ahora arrodillada en el suelo suplicando no perder a su hija, rompió cualquier rastro de frialdad empresarial que Roberto pudiera tener. «Levántate, Marta», dijo él con voz ronca. «Voy a buscar mis cosas», dijo ella, intentando erguirse temblando. «Dije que te levantes, no que te vayas», corrigió Roberto. Caminó hacia ellas y en un gesto que sorprendió a ambas, extendió la mano para ayudar a Marta a ponerse de pie. «Tenemos que hablar. Y no va a ser sobre tu despido. Va a ser sobre cómo nosotros, como yo, permití que llegáramos a este punto». Marta miró su mano vacilante y luego la aceptó. Cuando se puso de pie, todavía abrazada a Clara, Roberto vio la verdad desnuda y cruda. Allí no había una empleada negligente. Había una madre leona exhausta, luchando contra un sistema imposible, y una hija que amaba a su madre lo suficiente para sacrificar su infancia. «Vamos al salón», dijo Roberto. «Ustedes dos necesitan comer algo. Y Clara, nadie va a lavar nada más hoy». Guió a las dos fuera de la cocina fría e iluminada por luces fluorescentes, hacia el salón comedor oscuro y elegante, donde las decisiones reales, aquellas que cambian vidas, estaban a punto de ser tomadas. Roberto encendió solo las luces suaves de la barra, creando una isla de calor en la vastedad del restaurante vacío. Fue a la cocina, no para inspeccionar, sino para preparar algo. Volvió minutos después con 2 vasos de jugo de naranja fresco, un vaso de whisky para él y una cesta de medialunas calientes que habían sido horneadas para el desayuno. Marta y Clara estaban sentadas en una de las mesas más nobles, cerca de la ventana que daba al dique, donde normalmente se sentaban celebridades y políticos. Parecían fuera de lugar y aterrorizadas. «Coman», ordenó Roberto, sentándose frente a ellas. «Clara, necesitas energía. Marta, necesitas calmarte». Marta tomó un sorbo de jugo, las manos aún temblando. «Señor Roberto, le juro que nunca robé nada». Traía a Clara porque no tenía con quién dejarla. La vecina viajó, la escuela está en receso, y el sueldo, la escuela de ella aumentó, el alquiler subió. No quería pedir aumento. Sé que el año fue difícil para el restaurante. Roberto levantó la mano, pidiendo silencio. «El año fue difícil, Marta. Batimos récord de facturación el trimestre pasado. Me compré un auto nuevo la semana pasada. El año fue difícil para vos, y yo estaba demasiado ciego para verlo». Miró a Clara, que comía una medialuna con la voracidad de quien ha gastado muchas calorías. «Clara me dijo que estaba lavando platos para garantizar su futuro», dijo Roberto. «Dijo que te matás trabajando para pagar una buena escuela. ¿Es verdad?» Marta bajó la cabeza avergonzada.
Es la única herencia que puedo darle, señor. Educación. No quiero que termine como yo, dependiendo de la buena voluntad de otros, lavando pisos, escondiendo hijos en depósitos. Ella es inteligente. Se merece más. Ella merece ser una niña, replicó Roberto suavemente, y vos merecés dignidad. Tomó un sorbo de su whisky, sintiendo el líquido quemar su garganta, aclarando sus pensamientos. Marta, a partir de hoy, algunas cosas van a cambiar. Primero, está terminantemente prohibido traer a Clara a trabajar de madrugada. Eso no se negocia. Es peligroso y es ilegal. Marta palideció, esperando el pero que vendría después, el despido inevitable. Pero continuó Roberto, entiendo que no tenés dónde dejarla. Así que la empresa va a empezar a pagarte un bono de guardería integral para que contrates a alguien de confianza o un lugar especializado para las horas extras. Los ojos de Marta se abrieron de par en par. Segundo, dijo Roberto mirando a Clara, sobre la escuela, tengo una fundación. Damos becas de estudio para jóvenes talentos en el área de gastronomía, pero nunca pensamos en los hijos de nuestros empleados. Eso fue un error mío. Clara, si me demostrás que sos buena en matemáticas como dijiste, la Fundación Valenti va a costear tus estudios, completos, hasta la universidad. Clara dejó de masticar, miró a su madre, luego a Roberto. ¿Usted va a pagar mi escuela? ¿La escuela cara? Voy a hacerlo. Con una condición, nunca más tocas una esponja de acero dentro de este restaurante. Tu trabajo ahora es estudiar. Tus manos son para sostener lápices, no platos sucios. ¿Entendido? Clara asintió vigorosamente, una sonrisa incrédula comenzando a formarse en su rostro sucio de jabón. Y tercero, Marta. Roberto se volvió hacia la madre. Te vas a tomar vacaciones. 2 semanas, a partir de mañana. Pagas. Pero la cocina, el inventario, balbuceó Marta, en pánico por la pérdida de control. El restaurante va a sobrevivir 2 semanas sin vos, pero tu hija no va a sobrevivir con una madre que se desmaya de agotamiento. Necesitas descansar. Y cuando vuelvas, vamos a revisar tu sueldo y tu carga horaria. No puedo tener una gerente que trabaja con miedo. Necesito una gerente que trabaje con orgullo. Marta comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez era un llanto diferente. Era el llanto de quien suelta un peso de 1 tonelada que cargaba sola en la espalda. Se levantó y, rompiendo todos los protocolos de distancia entre patrón y empleado, tomó las manos de Roberto sobre la mesa. Gracias, señor Roberto. Usted no sabe, usted nos salvó la vida hoy. No, Marta, dijo Roberto mirando a Clara, que ahora sonreía abiertamente a pesar del cansancio. Creo que fue Clara quien nos salvó. Si ella no hubiera estado haciendo todo ese ruido, yo nunca habría bajado aquí, nunca habría visto la realidad. Terminaron la cena de la madrugada en un clima extrañamente ligero. Roberto llamó a un servicio de autos privados para llevarlas a casa, pagando el viaje por adelantado. Cuando el auto se alejó, llevando a madre e hija hacia el descanso merecido, Roberto se quedó solo en la vereda de Puerto Madero. La llovizna había parado. La ciudad comenzaba a despertar para un nuevo día. Miró su restaurante. Siempre lo había visto como un negocio, una máquina de hacer dinero y prestigio. Pero esa noche se dio cuenta de que era más que eso. Era un lugar donde las vidas se cruzaban, donde la desesperación y la esperanza se cocinaban a fuego alto. Roberto volvió a su auto. Estaba cansado, pero su insomnio había desaparecido. Sabía que dormiría bien esa mañana. No porque fuera rico, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había usado su riqueza para algo que realmente importaba. No solo había limpiado platos, había limpiado su conciencia y garantizado que una niña brillante pudiera soñar con un futuro donde sus manos estuvieran sucias solo de tinta de bolígrafo y no de grasa ajena.